Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. El día de hoy la clase será en línea debido a las condiciones que se presentaron. ¿Sale? Comenzamos. El tema es disoluciones y vamos a entender qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea donde participan dos o más sustancias. De esas dos o más sustancias les podemos denominar nosotros componentes y estos componentes tienen un nombre. Cuando está el que tiene mayor proporción lo vamos a denominar solvente y el que tiene menor proporción lo vamos a denominar soluto. ¿Sale? Existen tipos de disoluciones de acuerdo a sus estados físicos. Pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. En el caso de las disoluciones, clasificándolas por su estado físico, las disoluciones sólidas, tanto el soluto como el solvente, van a estar en fases sólidas. Y tenemos ejemplos como aleaciones metálicas, como es el bronce, el cobre y el estaño. ¿Ok? Otro tipo de disolución en estado físico pueden ser las líquidas. Y aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. El soluto no va a estar en líquido, va a estar en sólido. ¿Por qué? Porque para disolver algo más fácilmente tiene que estar en sólido. Y entonces, ya sea el gas o el líquido, serían los solventes. Ponemos un ejemplo cuando ponemos en un vaso con agua, eh, azúcar, vertimos agua, mezclamos, ¿sí? Eso sería un caso de una disolución líquida. En el caso de las disoluciones en estado físico gaseoso, los dos, tanto el soluto como el solvente, van a ser gases. Y ejemplo tenemos el aire. El aire es una mezcla de gases donde el nitrógeno y el oxígeno son los más abundantes. Seguimos. También se pueden clasificar las disoluciones por la cantidad de soluto, es decir, la cantidad de concentración. Tenemos soluciones diluidas, soluciones concentradas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas, lo cual vamos a ver próximamente. Pero a grandes rasgos les puedo decir lo siguiente. De acuerdo a las concentraciones, las soluciones van a tener una homogeneidad, ¿sale? Y esa homogeneidad va a ser la concentración. De ahí la explicación de lo que es diluida, saturada, sobresaturada. ¿Ok? Pero una cosa importante de las disoluciones son sus propiedades que tienen propias. Y una de ellas es la concentración, que viene en una unidad que la veremos muy pronto, que se llama molaridad, molalidad, fracción molar y porcentaje de masa o volumen. ¿Sale? Y aquí más que nada se entiende que se va a calcular la cantidad del soluto que se requiere para que un disolvente lo disuelva. En la molalidad se calcula también tanto el soluto, pero en lugar de disolución líquida vamos a tener una disolución sólida, ¿sí? Cuando hablemos de fracción molar, vamos a entender que es el cociente entre los moles de un componente y estos moles son el total de la disolución. Y cuando hablemos de los porcentajes tanto de masa y volumen, vamos a entender de la relación entre la cantidad del soluto y el total de una disolución. Y esa se va a expresar en cantidad de porcentaje. Ok.
Al hablar de esto, vamos a tener que utilizar expresiones matemáticas y vamos a entender que para hablar de molaridad, vamos a entender que va a ser igual a los moles del soluto de la sustancia o disolución que van a ser divididos entre la cantidad de los litros de la solución o el disolvente. ¿Ok? Cabe entender que aquí tanto los moles del soluto pueden ser tanto en gramos y por lo regular la disolución será en mililitros o litros. También los moles del soluto se pueden convertir a kilogramos. En la normalidad, que también se expresa como la normalidad va a ser igual al número de equivalentes gramos del soluto que divide a los litros de solución. Y aquí podemos mencionar lo siguiente: el número de equivalentes gramos del soluto por lo regular siempre viene explícito en un problema. Pero cuando no viene explícito en el problema, lo debes calcular. Para ello vamos a ver unas clases especiales de concentración de disoluciones, que más adelante la vamos a estar viendo. Cuando hablemos de la fracción molar, tenemos dos tipos, donde la fracción de el componente A y el componente B tienen que tener un soluto A con un soluto E, y la suma de los soluto A con el soluto B es la cantidad total de lo que es la fracción. Igual en el caso de la fracción del componente B, el soluto B va a dividirse entre los solutos A más el soluto B y el resultado será la fracción molar. No quiero indagar tanto en esto, ya que es solamente informativo para que tengan el conocimiento. En el caso de la molaridad, que se determina con la letra M minúscula, es muy parecido, nada más que aquí es el número de moles del soluto por los kilogramos de solvente. En la molaridad, recuerden que les mencioné que ahí el solvente está en kilogramos, no está en una fase líquida, por lo consiguiente no está en mililitros o litros. ¿Ok? Seguimos. Y existen innumerables tipos de disoluciones, de acuerdo a cómo se vaya a dar, en este caso, la homogeneización. Tenemos una disolución de tipo gas a gas, que se denomina gaseosa, y podemos poner el ejemplo que es el aire que respiramos. Otra disolución sería sólido a gas, también sería gaseosa, porque el polvo disuelto en el aire sería también la disolución. Otra disolución de líquidos en gases puede ser el vapor de agua en el aire. Lo que vimos cuando escribimos el esquema de cómo cambiaba de estados de agregación la materia, si lo recuerdan, como el cubo, la energía emitía más fuerza, en este caso temperatura, aumentaba, la temperatura hacía que nuestro cubo de una fase sólida pasara a una fase líquida, y cuando la energía subía, pues la fase líquida se convertía en una fase gaseosa, ¿sí? Más que claro que también tenemos disoluciones de sólidos en líquidos, que se denominaría líquida. Por ejemplo, la sal de mesa es una disolución que se disuelve en agua. Otra disolución que entraría como líquida es entre líquidos con líquidos. En el caso del etanol disuelto en agua. Hay disoluciones de gases en líquidos que también serían líquida. Por el caso, de ejemplo, del oxígeno disuelto en agua. Y disoluciones en sólidos, que lo mencionamos al principio, que serían las aleaciones, como la del bronce, el estaño y el cobre. Disoluciones gases en sólidos sería completamente sólida, por ejemplo, el gas hidrógeno disuelto en paladio, paladio es un elemento químico, o las disoluciones de líquidos en sólidos, que también serían sólidas. Y tenemos las amalgamas, que son la disolución de mercurio en otros metales sólidos. Las amalgamas se le colocan a nuestras piezas dentales
cuando tienen alguna situación de una caries o un problema, más que nada. Ahora se utiliza resina, que es un poquito mejor, la calidad del material. ¿Sale? Seguimos. Como lo mencioné anteriormente, los componentes de una solución son el solvente, que es el componente que se encuentra en gran cantidad o en mayor cantidad, y se va a identificar porque puede ser por lo regular siempre un líquido. En el caso del agua, cuando tengamos en un problema que se menciona que el agua, pues automáticamente el solvente va a ser el agua. Pero también puede ser un solvente, un gas o un sólido. Hay que tener cuidado con eso, hay que analizar bastante. Por lo regular, el soluto es el componente que está en menor proporción y siempre, siempre va a ser un sólido. Un claro ejemplo sería la sal de mesa, que mejor la conocemos como cloruro de sodio. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios para que podamos resolverlos. Y comenzamos. Y aquí tenemos algo interesante. Dice una nota mental. Dice, una solución puede presentar varios solutos, pero solo un solvente. Eso quiere decir que no nada más puede tener un solo soluto, sino que puede haber en la homogenización dos posibles solutos, pero vamos a tener solamente un solvente o disolvente. Y dice así, en la preparación de café se debe mezclar una cucharada de café, 2 cucharadas de azúcar y 250 mililitros de agua. Y dice la pregunta, ¿cuál serían los solutos y solvente? ¿Y qué tipo de disolución es? Bueno, si se dan cuenta los componentes, tengo un componente que es la cucharada de café, que está en 10 gramos, y tengo un segundo componente, que es la cucharada de azúcar, que tengo una proporción de 20 gramos. Aquí la respuesta es más que obvia. Los solutos serían el café y el azúcar. ¿Por qué? Porque son los que se van a disolver. ¿Y en qué se van a disolver? En 250 mililitros de agua. ¿Ok? Eso sería la respuesta de quiénes son los solutos y quién es el solvente. Y la pregunta es, ¿qué tipo de solución es? Bueno, al disolverse es una disolución sólida, líquida, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque se está disolviendo el sólido del café y el sólido del azúcar en 200 mililitros de agua. Siguiente ejercicio. Un automóvil emitió 4.200 gramos de humo, lo que nosotros entendemos como dióxido de carbono, que también tiene monóxido de carbono. Y también va a tener residuos de óxidos de nitrógeno y hidrocarburos no quemados. Y esto va a irse al ambiente. La pregunta aquí es, ¿cuáles serían los solutos y solventes? ¿Y qué tipo de disolución es? De entrada, el tipo de disolución es, pues es lógico, estamos hablando de gases, es una disolución gaseosa, porque todos son gases. Los componentes es el aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y los hidrocarburos no quemados. ¿Quién sería en este caso el soluto? Bueno, en este caso, el que es el soluto, pues no nada más es uno. El soluto son los 4.200 gramos de humo, de los cuales está compuesto por dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Aquí lleva, posiblemente puede ser un 2, puede ser un 3, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema que se llama nomenclatura química. Si fuera un 2, sería un nitrito, si fuera un 3, se llamaría nitrato, y posteriormente les enseñaré el por qué. Y tenemos hidrocarburos no quemados, que son los que quedan en residuos.
Esos se quedan por lo regular en los catalizadores de los vehículos. Para eso sirve el catalizador, para evitar que esas sustancias sedimentadas queden. Y pues los solutos automáticamente sería todo. La pregunta es, ¿quién es el solvente? Interesante la respuesta. Pues el solvente es el ambiente, porque todo se va a disolver en el ambiente. Y en el ambiente, pues lo que tenemos es aire. Entonces, técnicamente aquí la disolución es entre el humo con el aire del ambiente. ¿Sale? Es que poner un poquito de pensarle. Y ya para terminar, tenemos el último ejercicio, que es bastante obvio, que dice que para preparar agua de limón es necesario un jugo de limón y este nos da una cantidad de 60 mililitros. Tenemos azúcar con 20 gramos y agua a 500 mililitros. ¿Cuáles serían los solutos y el solvente? Bueno, aquí es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque mencionamos algo anteriormente. Mencionamos que solamente podemos tener dos solutos o más, pero no un disolvente. El jugo de limón nos los están dando en mililitros. El agua nos los están dando en mililitros. Técnicamente no tengo 500 mililitros de disolución. Tengo 560 mililitros de disolución. Y eso entendemos porque ambos están en mililitros. Entonces, la respuesta sería también de pensar. Y sería aquí. El que es completamente el soluto va a ser el azúcar. ¿Por qué? Porque está en 20 gramos. Los disolventes serían, y sería más que nada la mezcla de agua con jugo de limón. Serían los 500 mililitros, sería completamente el solvente. Pero, tomando en cuenta lo que se les está enseñando el día de hoy, también el jugo de limón podría ser un soluto, ya que al estar en menor cantidad, cumple con la regla de que todos los solutos que están, todas las componentes que están en una mezcla o disolución, perdón, tenemos que también este va a ser un soluto. El jugo de limón, a pesar de que está en 60 mililitros, también va a ser un soluto porque está en menor cantidad, ¿sí? Y el que está en mayor cantidad siempre va a ser el solvente. Y también, pues la respuesta es obvia. Aquí sí, no es, la respuesta es líquida. ¿Qué tipo de solución es? Es líquida. Y ya para terminar, pues les enviaré su tarea por la plataforma en un archivo en PDF. Les debo la reflexión del día porque pues, el tiempo no nos da. Se les quiere mucho. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias por su atención. A nombre de las autoridades del colegio, coordinadores y docentes, esperemos se encuentren muy bien. En especial su profesor, Enrique Castro Aguilar. Hasta luego.